Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Agradecemos tu misericordia, Señor, y te pedimos que en esa misericordia, Señor, seas tú hablándonos esta noche, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados hoy. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, y que sea, Señor, mm, cada una de las palabras, Señor, que has puesto en mi corazón, Señor, trasladadas correctamente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a iniciar. No sé si ustedes recuerdan que el pastor nos estaba hablando acerca de eh, lo que le agrada a Dios, ¿verdad? De hecho, el tema se llamó Agradando a Dios y lo hemos visto en tres partes, me parece, si no me equivoco, en tres partes. Entonces, pues, hoy que me delegaron para compartir en el discipulado, yo quisiera hablarles acerca de la parte contraria, ahora donde vamos a ver lo que no agrada a Dios. Amén. Y de repente me ve que me traba la lengua, disculpe, como una vez. Bueno, si usted tiene ahí su Biblia, yo le voy a pedir de repente que me acompañe, por favor, a leer. Y también de repente le voy a pedir que me ayude a leer algunos versículos. Miren, no me gusta mucho pedirle que encienda la cámara, porque yo sé que tal vez ya estamos en la comodidad de nuestra casa, a lo mejor uno ya en pijama, descansando, pero si pudiera hacerlo, se lo agradezco. Si yo no me siento tan solita, ¿verdad? Le voy a pedir que me acompañe, por favor, a Romanos 8:8. Lo vamos a leer en la versión 60, que dice de la siguiente manera: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, una de las cosas principales que vamos a ver hoy eh, es las cosas que están en Gálatas, que dice la palabra del Señor, pues son las cosas que el Señor no quiere de nosotros, ¿verdad? Nos vamos a basar en eso. Y para eso estamos leyendo Romanos 8:8, que una de las cosas que el Señor no le agrada es los que viven según la carne. Estamos viendo la parte opuesta a lo que mi esposo estuvo compartiendo las semanas anteriores de lo que le agrada al Señor. Estamos viendo hoy lo que no le agrada, ¿verdad? Es necesario enseñar estos puntos, porque de esa manera nosotros podemos, mm, pues, buscar la manera, ¿verdad? De, de evitar hacer estas cosas para que ofenden a Dios, que lo hacen, eh, que Él se entristezca, ¿verdad? Que nuestro espíritu contriza también al Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer Gálatas 5:19 al 21 en la versión 60. Usted lo tiene por ahí, puede confirmarlo, ¿verdad? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estas son las obras de la carne de la cual nos está hablando Romanos 8:8, que dice que los que viven según la carne no agradan al Señor. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? Las que acabamos de leer a continuación. Estas son las obras de la carne de las cuales el Señor dice que, ¿verdad? En su palabra, de las cuales os amonesta, ¿verdad? Que esas son cosas que nosotros deberíamos evitar en nuestro diario vivir. Y si hemos caído en alguna de ellas, pues yo creo que es un tiempo para reflexionar, ¿verdad? Mientras tenemos vida, tenemos oportunidad para poder enmendar nuestros caminos. Pero no solo, aquí nos pone algunas muy específicas, las cuales vamos a mencionar el día de hoy, aunque no nos da tiempo de ver todas, pero también nos dice, y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir? Que no solo eso es las obras de la carne que no agradan al Señor, sino que hay otro tipo de cosas que el Señor no quiere,
que nosotros hagamos que ofendan su corazón. Y yo para esto quiero llevarlo a Proverbios 4:14, que dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Entonces, cuando yo leía este pasaje, cuando dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, me puse a buscar en el diccionario de la Real Academia Española, porque hay una versión que dice malvado, por el camino de los malvados. Si usted tiene ahí en su celular, en internet, usted puede buscar las diferentes versiones, ¿verdad? De Proverbios 4:14, puede buscar las diferentes versiones como lo mencionan, y una de ellas dice el camino de los malvados. Y cuando yo lo busco en el diccionario de la Real Academia Española, que es un diccionario que todos podemos consultar en internet, dice que la palabra malvado quiere decir que alguien que está mal inclinado, y según la Biblia, esto nos habla de un inicuo, que podría ser alguien que no ha rendido su corazón al Señor, sino más bien lo ha rendido a la idolatría. Entonces, a partir de aquí, vamos a, a mencionar que una de las cosas que no le agradan al Señor es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? A ver, alguien que quiera participar, que me diga, ¿qué es idolatría? Ahí pueden abrir sus micrófonos. Y si nadie participa, yo digo, ¿qué es la idolatría, hermano? A la una, o lo digo yo. A las dos, ¿quién quiere decir qué es la idolatría? A ver, vamos a ver. Ellos están conectados. De Tim Marín. A ver, Alan, ¿qué es la idolatría? Am, la idolatría, pues es tener otros dioses aparte de nuestro Señor, ¿no? Por ejemplo, Pues podrían ser, no sé, los santos o incluso cosas como materiales, los hombres, dinero, ok, o sea, cosas que ocupen el lugar que debería ocupar eh, Dios. muy bien. A ver, el hermano Bert quiere participar. Te escuchamos. Amén. Bueno, yo pienso que la Biblia nos deja ver que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Así es. De hecho, es algo que nos dice la palabra, ¿no? Pon a Dios en primer lugar y después pues vienen las añadiduras. Entonces yo pienso que la idolatría es todo aquello en nuestra vida que puede ocupar el primer lugar. Así es. Eh, yo pienso que podría ser algo así. Gracias, hermano. Sí, efectivamente, idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida y que no es Dios, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla de un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Dice que es lento para la ira, grande en misericordia, pero nos deja ver que sí se enoja, o sea, que sí se aira. Y también podemos ver que es un Dios fuerte y celoso, ¿verdad? Que no quiere compartirnos con nadie. Dios quiere que nosotros le demos el primer lugar a él, el lugar que se merece. Y se lo merece, hermanos, porque dar su vida por nosotros no es para menos, ¿verdad? Nosotros le pertenecemos. Entonces, el Señor quiere que le demos el primer lugar en nuestra vida, y todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida no es Dios, es idolatría. Ejemplo, muchas veces nosotros solemos, los que somos padres, idolatrar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestro mundo gira alrededor de lo que ellos quieren. A veces caemos en el error de tomar decisiones en base a lo que hace feliz a nuestros hijos, y nos olvidamos de consultar al Señor Jesús, cuando no deberíamos tomar ninguna decisión importante en nuestra vida sin antes consultar al Señor. Yo soy mamá, los que me conocen, bueno, pues tengo dos hijos y amo a mis hijos con todo mi corazón. Daría todo por ellos, pero
todas las decisiones que mi esposo y yo tomamos y que van a cambiar el rumbo de nuestras vidas, siempre se basa en lo que Dios nos dice, ¿verdad? Para eso nosotros tenemos que tener un tiempo de oración con el Señor, aprender a escuchar su voz, a conocer sus planes y propósitos para nuestra vida. Y hay decisiones muy importantes. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos mudamos hace 3 años a Querétaro, nosotros estábamos en la Ciudad de México. Fue una decisión muy, muy importante porque iba a cambiar definitivamente nuestras vidas. O sea, vamos a dejar, bueno, en mi caso, yo iba a dejar allá a mi familia, a mis padres, la iglesia donde nosotros estábamos sirviendo con ellos. Estábamos muy cómodos, pero el Señor nos quiso sacar de nuestra zona de confort para poder servirle aquí en este hermoso estado de Querétaro. Y fue cuando nosotros entendimos sus planes, porque la verdad, pues aquí no tenemos familia, aquí no conocíamos eh, a personas más que a unos hermanos de una familia que estaba ya aquí en Querétaro, pero no teníamos, digamos, en pocas palabras, pues a nadie, ¿verdad? Eh, entonces el Señor nos sacó de nuestra zona de confort para que nosotros pudiéramos servirle. Pero nosotros teníamos que estar seguros que era Dios el que nos estaba moviendo a este lugar, ¿verdad? No era porque, ay, que mis hijos se quisieran quedar, si fuera por ellos, si fuera por mis hijos nunca hubieran querido alejarse de sus abuelos. Sin embargo, dejamos que el Señor fuera el que nos guiara en esta decisión tan importante. Nos dolió mucho a todos, sobre todo a mis hijos, en desprenderse de sus abuelos de esa manera, que los tenían tan cerca, que los veían casi diario y sufrieron, hasta la fecha sufren todavía porque los tienen lejos, pero a lo que voy es que muchas veces nosotros como papás cometemos ese error de tomar decisiones en base a lo que nuestros hijos quieren. Y siempre, siempre debemos consultar primero al Señor Jesús y decirle, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres tú que yo haga en esta decisión tan importante, como el cambiarse de trabajo, como el comprar una casa, como, Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? Señor, ¿tú quieres que yo esté en esta iglesia o quieres que me mueva a otro lado? Tiene que ser Dios definitivamente. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, es que Dios me trajo a este lugar, pero cuando muchas veces vienen dificultades, se nos olvida entonces que fue Dios el que nos habló y se nos hace muy fácil tirar la toalla, abandonar nuestro puesto, ¿verdad? Nuestro servicio. Miren, hermano, yo no entiendo por qué a veces se nos hace muy fácil, ¿verdad? Dejar nuestro servicio cuando es un privilegio. Si nosotros lo damos como un privilegio, no lo soltaríamos tan fácil, porque si no, no cualquiera le da el privilegio de poder servirle, ¿verdad? Es un honor servirle al Señor. Entonces, siempre lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida, que no es Dios, es idolatría. No necesariamente tiene que ser un ídolo como los que usan en otras religiones, ¿verdad? Que tienen ahí en sus iglesias colgado, hecho de madera, o como dice la palabra, ¿verdad? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Si esos son ídolos, pero un ídolo también podría ser, por ejemplo, nuestro cónyuge, podría ser nuestro ídolo. ¿Por qué? Porque siempre estamos dispuestos a hacer todo por esa persona, pero no hacemos lo mismo por esa persona, ¿verdad? Eh, Otro ídolo podría ser, por ejemplo, nuestro trabajo, cuando nosotros le damos prioridad a eso y dejamos de congregarnos. Miren, hermanos, el trabajo es una bendición porque Dios es el que nos permite tener ese trabajo para proveer para nuestra casa. Pero cuando nosotros olvidamos que Dios fue el que nos dio ese trabajo y comenzamos a trabajar más y más y más a tal grado que ya ni siquiera nos congregamos, entonces ya no es una bendición. La bendición se convirtió en una maldición porque nos está separando de Dios. Y no fue Dios el que la convirtió en una maldición, somos nosotros. El dinero podría ser otro ídolo. ¿Por qué? Porque decía un pastor que nosotros amamos muchísimo, algunos de ustedes van a conocer, el pastor Eric Porta. Él una vez decía,
que el dinero es una bendición cuando está en tu bolsillo, pero es una maldición cuando está en tu corazón. ¿Por qué? Porque a veces se convierte en un ídolo. Entonces, todo lo que ocupa primer lugar en nuestra vida y no es Dios, eso es idolatría. Solo le puse algunos ejemplos, pero si usted se pone a analizar, hay otras cosas que podrían convertirse en un ídolo, ¿verdad? Deuteronomio 5, del 7 al 9 dice en la Biblia de las Américas: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, vemos que la idolatría, hermanos, no es cualquier cosa. La idolatría es algo muy delicado. Mire, a veces el Señor nos bendice de una manera tan hermosa que ocupamos el tiempo que le pertenece al Señor para que nosotros vayamos y le adoremos en su casa, para que le sirvamos. Y a veces tenemos un privilegio y no llegamos porque, ay, es que me voy a ir a pasear. No es malo que usted se vaya de vacaciones, no es malo que usted se vaya a pasear, pero ¿por qué no ir a lo mejor después del servicio, verdad? Respetar ese tiempo que es del Señor. Eh, no es malo que usted a lo mejor un día diga, bueno, me voy a ir con mi familia un fin de semana porque tenemos ya mucho de no salir el fin de semana. Ok, está bien, tampoco vamos a ser legalistas. Pero cuando se convierte en algo rutinario, en donde ya, le digo a mi esposo, ¿verdad? Que a veces hay personas que son como el cometa Halley, se aparecen en la iglesia cada aniversario, cada vez que tienen tiempo, porque tienen otras cosas que hacer. Entonces, eso ya no es correcto, porque nuestro tiempo para el Señor debería de ser algo que, em, que valoremos, que digamos, este lugar nadie se le va a quitar al Señor. Ni siquiera, hermanos, cuando hay visitas de los familiares. Hace poco yo veía un video en Facebook, incluso lo compartí, en donde un hombre decía, mi casa nunca se preguntaba si íbamos a ir a la iglesia el domingo, porque esa era una pregunta que no existía, porque ya sabíamos que el domingo era del Señor. Entonces esa pregunta no existía, porque ya era algo que era seguro. El día de culto teníamos que estar en la iglesia, porque era un tiempo que nosotros teníamos que estar, que teníamos que ofrendar para el Señor. Y mire, yo he tenido visitas el fin de semana, pero yo no, hoy no voy a la iglesia que tengo visitas, no, de ninguna manera. Eh, Van conmigo a la iglesia y yo creo que en el caso, pues de los que tienen a lo mejor visitas que no conocen el Señor, van y se quedan, ¿verdad? No sé si regresamos en tanto tiempo, porque ahí tenemos culto. Creo que esa sería la manera correcta, ¿verdad? De hacerlo para que no le quitemos a Dios el tiempo que a Él le pertenece, ¿verdad? Bueno, es algo que yo creo, tampoco les vamos a imponer, pero es algo que yo creo que debería de ser, ¿verdad? Que ese tiempo que es del Señor, nadie puede ocupar, nadie. La idolatría también impide que nosotros seamos fieles con Dios, como dice Josué 24:23 en la versión, en el lenguaje actual. Dice, Josué añadió, entonces desháganse de esos dioses que todavía tienen y prometan ser fieles al Dios de Israel. Entonces aquí vemos que el ser idólatra no nos permite ser fieles con el Señor. Le voy a decir una cosa, muchas veces también se idolatra al ministro o a los ministros, ¿verdad? Porque los vemos así como a veces incluso son más importante que Dios. Y está bien que nosotros le sigamos al Señor con todo nuestro corazón, le servimos al pueblo sabiendo que lo hacemos para Dios. Le servimos al ministro, como aprendíamos hace poco, ¿verdad? En invierno familiar, que tuvimos aquí al pastor José, el que nos enseñaba que sí se le sirve al ministro, pero que lo estamos haciendo para Dios. No sé cuántos estuvieron ahí, creo que de los que están conectados, la mayoría estuvo ese día cuando nos explicaron eso, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado de no caer en idolatría, ¿verdad? A veces ya nos caemos en el error
¿verdad? Muchas veces incluso de verlos como, ay, es que el ministro como es famoso, le voy a pedir que se tome una foto conmigo y que me... Mira, hermano, usted va a pensar que exagero, pero yo se lo digo porque yo lo he visto. Hay quienes incluso llevan su Biblia y que le pongan una dedicatoria, que le hagan una firma, como si fueran estrellas de no sé qué. O sea, son ministros de Dios, pero debemos de tener cuidado de no caer en idolatría. Sí, respetarlos, honrarlos como se merecen, porque son nuestras autoridades, pero no caer en el amén. Otra cosa que también no le agrada al Señor, bueno, ya vimos idolatría, otra es la dureza del corazón. Te voy a pedir que me acompañe a Jeremías 7:24, dice de la siguiente manera, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, la dureza de corazón, podemos ver en este versículo, que está relacionada con la falta de entendimiento. Tal fue el caso que tuvieron los discípulos con el Señor Jesús. Aquí vamos a entrar a un tema muy eh, importante. Fíjese que en Marcos 8:16, yo no lo voy a leer y después lo voy a explicar. Marcos 8 del 16 al 18, en la versión Nueva Biblia Viva, dice, los discípulos se preguntaban intrigados, ¿se referirá a que se nos olvidó el pan? El 17 dice, Jesús, que sabía lo que estaban comentando, ponga atención en esto, Jesús sabía lo que estaban comentando, les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? Les dijo el Señor. Tienen el corazón tan endurecido. ¿Por qué el Señor les estaba diciendo esto? Porque los discípulos ya habían endurecido su corazón, ya habían perdido el entendimiento debido a eso. ¿Por qué? Porque los discípulos del Señor, mientras caminaban con toda esa trayectoria que tenían con el Señor, vieron muchos milagros que el Señor hizo. Vieron la multiplicación de los panes, o sea, vieron muchas cosas, vieron cómo sanó a los enfermos, cómo liberaba a gente que estaba endemoniada. Ya habían visto muchas cosas, sin embargo, en ese momento ya no tenían entendimiento para saber que el Señor tenía tal poder para poder alimentarlos. Pero ellos se preguntaban, ¿será que se le olvidó el pan? Entonces el Señor, que sabe todos nuestros pensamientos y está en todas nuestras conversaciones y que sabe cada cosa cada palabra que sale de nuestra boca, el Señor les dijo, todavía no ven ni entienden, o sea, a pesar de todo lo que yo ya hice, que ustedes han sido testigos, todavía no pueden ver ni entender, tienen el corazón endurecido, tan endurecido, les dijo el Señor. Entonces, cuando nosotros olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, corremos el peligro de tener un corazón endurecido, porque entonces no tenemos el entendimiento para saber, ¿verdad? Que eh, todas las cosas, dice la palabra del Señor, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a vivir. Y se refiere a todo, o sea, no solo cuando nos está yendo bien, sino aún en medio de la prueba. Para los que amamos a Dios, todo nos ayuda a Dios. Ahorita lo vamos a ver. En Hebreos 3, del 7 al 11 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vemos que el pueblo de Israel también endureció su corazón, porque a pesar de que el Señor los había hecho libres de la esclavitud, el Señor todo lo que les dio ropa, calzado, que no se desgastaba, les daba el maná, el pueblo endureció su corazón, ya no tenían entendimiento para saber que el Señor tenía un propósito y que ese tiempo que estuvieron en el desierto
era porque el Señor estaba probando su fidelidad. Prueba que la mayoría no pasó, que la mayoría empezó a hacer un ídolo en medio del desierto. O sea, cuando hicieron el becerro, ¿verdad? Que le estaban haciendo un ídolo a, al dinero, le estaban haciendo un ídolo a la prosperidad, ¿verdad? Que no era de parte de Dios. Porque a pesar de que habían visto la mano del Señor con ellos, olvidaron lo que el Señor había hecho en sus vidas y entonces endurecieron su corazón. Pues muchas veces, hermanos, nosotros, bueno, a lo mejor usted no, ¿verdad? Pero muchas veces la mayoría olvida los milagros y prodigios que el Señor ha hecho, sus favores, sus misericordias, y nos olvidamos y al primer problema que tenemos en casa, cuando vienen las pruebas, que el Señor permite que pasemos ciertos valles, ciertos desiertos, eh, se nos olvida todo lo bueno que el Señor ha hecho y empezamos a renegar. Empezamos, Señor, ¿por qué, Señor, si yo te amo? ¿Por qué si yo te sirvo, Señor? ¿Por qué estoy pasando yo por esto? ¿Por qué mis hijos están enfermos? ¿Por qué? Y nos olvidamos de que el Señor es tan poderoso y todo lo que ha hecho por nosotros. En lugar de decir, Señor, gracias, en todo tiempo tú eres bueno y yo sé que un propósito tienes tú para esto que yo estoy pasando, que mi familia está viviendo. Tu palabra dice, Señor, que a los que te amamos todos nos ayuda bien y algo tú me quieres enseñar, Señor. Y si yo no he pasado aún esa prueba de alabarte aún en medio de la dificultad, Señor, perdóname. Y a veces, mire, hace algunos años predicando, mi papá, usted sabe que mi papá es pastor y estaba predicando y él nos enseñaba acerca de las vasijas. Y decía que el alfarero cuando está haciendo una vasija de barro, la mete al horno y entonces cuando ya supuestamente está lista, la saca y con una vara le pega para saber si está lista. Si la vasija se escucha, tiene un sonido como hueco, como seco, quiere decir que la vasija todavía no está lista y la vuelven a meter al horno. Pero si la vasija cuando le pegan con esa vara hace un sonido como que está cantando esa vasija, entonces dicen ya está lista. Entonces nosotros somos vasijas en manos del alfarero. Y cuando nosotros estamos en medio de la prueba, que decimos, Señor, en el horno todavía. Entonces, viene el Señor con su varita y nos prueba. Vamos a ver qué haces en medio de esta dificultad. Si tú cantas, estás listo, estás lista. Pero si todavía no cantas, todavía se escucha ese sonido hueco, entonces quiere decir que te van a volver a meter a la prueba, te van a volver a meter al horno. Mientras te sigas quejando, no vas a salir de ahí hasta que aprendas a decirle, Señor, gracias. En todo tiempo tú eres bueno, no solo cuando me está yendo bien, cuando soy próspero en todo, sino también cuando estoy pasando dificultades, Señor, tú eres bueno. Señor, gracias. Me han de decir, ay, estos cristianos locos, ¿por qué le dan gracias a Dios cuando les está lloviendo sobre mojado? Porque Dios sabe lo que nos hace bien. A veces como los que somos papás, ¿verdad? Les decimos a nuestros hijos, no te comas eso. Ay, pero ¿por qué? No te lo comes porque te va a hacer daño. No hagas eso porque te vas a caer. Y a lo mejor ellos, estando chiquitos, no entienden lo que nosotros les estamos enseñando. Pero llega un tiempo en el que ellos crecen y maduran y se acuerdan. Y entonces nos dicen gracias. ¿Verdad? Yo me acuerdo que mis papás muchas me frenaban en muchas cosas, me corrigieron. Con vara, hermano, te lo digo, es necesario porque es bíblico. Cuando yo era niña, me tocaban mis varazos. Pero si no me los hubieran dado, solo Dios sabe dónde estaría. Pero mire, fueron necesarios porque es parte de la formación. Y cuando yo era adolescente, yo pensaba, ay, mis papás, qué bárbaros, qué malos, no me dejan salir, no me dejan ir a fiestas, siempre me están cuidando, exageran, me tienen en una burbuja y ahora que soy madre, y lo entiendo, digo, Señor, gracias por los padres que me diste, porque gracias a que ellos fueron así conmigo, Señor, ahora tengo la oportunidad de poder servirte, porque si no, hermanos, yo no sé qué tipo de vida llevaría. Por la misericordia de Dios estamos aquí, pero a veces no entendemos eso. Y Dios es un Padre para nosotros.
Y Dios sabe lo que nos hace bien. Y muchas veces nos dice, Señor, ¿por qué no me das una casa? Señor, ¿por qué no me das un coche? Señor, ¿por qué a mí no me prosperas como a fulano? Porque a lo mejor la prosperidad que tiene él, si te la dan a ti, te va a hacer daño. A lo mejor esa prosperidad en la que tú anhelas de otra persona va a hacer que te pierdas. Porque no, Dios conoce los corazones y sabe lo que nos hace bien. Entonces, también dice la palabra que no para siempre se sigue en Cristo. Entonces, vamos a salir de ese valle, de ese desierto, pero en la medida que nosotros le alabemos a Dios. Pero si nos seguimos quejando, nos van a dejar en el horno 1, 2, 3 veces. Depende de nosotros salir o no, ¿verdad? Me acuerdo que mi mamá cuando era niña nos decía, porque somos 3 hermanas, y nos decía, ustedes deciden hasta qué edad quieren que les dé con la vara. Si se portan bien, hasta ahí llegamos. Pero si siguen, pues la vara va detrás de ustedes. Para cada edad hay una vara. Porque hay muchos papás que dicen, ay, no, está muy chiquita. Mi mamá decía, para cada edad hay una vara. Mi mamá decía, ustedes deciden hasta qué edad quieren que les siga dando con la vara. Y hermanos, sí, hasta que yo entendí eso, dije, hasta aquí. Fue mi último varazo. Y empecé a obedecer, dije, me voy por las buenas, porque mi mamá era una mujer muy estricta. Entonces yo decía, no, hasta aquí, no más. Y así es el Señor. Tú decides hasta cuándo quieres salir de esa prueba. Síguete quejando y ahí te vas a quedar. Pero cuando alabamos al Señor, el Señor dice, está así, vas para afuera, vamos a otra dimensión. Em, entonces, en Romanos 8:28, dice, sabemos además, lo que le decía hace un rato, ¿verdad? Ahí usted lo puede comprobar, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces ahí le dejo el pasaje para que usted, si está tomando nota, ahí lo pueda tener. Otra cosa que no agrada al Señor es los que no perdonan al que le ofendió. Qué difícil este punto, hermano. Qué difícil. Solo los que hemos pasado por algo así, en donde alguien nos ha hecho mucho daño. Solo los que hemos pasado por eso sabemos lo que significa perdonar al que nos ofendió. Pero si recordamos que nosotros también muchas veces hemos ofendido al Señor y Él nos ha perdonado, entonces ahí como que se van bajando las rayitas de orgullo y decimos, Señor, que tú me has perdonado más. Entonces, en Mateo 18, del 32 al 33, en la versión 60 dice, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor nos invita día con día a perdonar a nuestros semejantes, a los que nos ofenden. Porque a veces, hermano, nuestro corazón está tan lastimado que en lugar de decirle, Señor, sana mis heridas, pero un día se va a acordar de mí, pero un día, y empezamos a despotricar, dicen por ahí, contra el que nos ofendió, ¿verdad? Y a desearle el mal. Y el Señor no quiere eso. ¿Sabe por qué? Porque la falta de perdón nos encarcela. Y por eso es que esa falta de perdón empieza a hacerse una raíz de amargura. Y eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, a tal grado que eso podemos heredárselo a los nuestros y podemos dañar a nuestra familia como lo hemos aprendido. A mí me encanta poner este ejemplo del pollo para las que cocinamos o los que cocinan, porque todos los que cocinan, ¿verdad? Digan amén, hermano, por favor, no me decepcionen, digan amén. Para los que cocinamos, ¿verdad? Si usted va a la pollería y compra un pollo completo, yo no sé si usted es amigo del pollero, pero yo creo que pues desde niños, o bueno, cuando estábamos aprendiendo a cocinar nos enseñaron que si nosotros no tenemos cuidado con la hiel del pollo para poder quitarla sin que se reviente, eso amarga todo el pollo. Entonces tenemos que saber quitarla. Y eso nos habla de amargura. Si en medio de nosotros hay un amargado, tenemos que tener cuidado
y tenemos que buscar la administración y que el Señor nos haga libre de eso, porque un amargado puede amargar a los que están a su alrededor. Y el amargado, yo no soy feliz, nadie puede ser feliz. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él bien y yo no? ¿Por qué él le va bien y a mí no? ¿Por qué él sí tiene un buen esposo, ella tiene un buen esposo o él tiene una buena esposa y yo no? ¿Por qué su esposa es así que la mía no? ¿Por qué mis hijos no son como los hijos de la vecina o del vecino? ¿O por qué yo no tengo, o sea, el amargado no es feliz, no quiere que nadie sea feliz y todo lo que le diga lo va a ver mal? Entonces tenemos que tener cuidado porque con nuestras palabras podemos amargar a otros, al cuerpo de Cristo. ¿A quién le estamos prestando nuestro hijo? Viene un amargado y nos empieza a hablar mal de los hermanos porque pues tal vez pues no tuvo una buena experiencia y viene ese amargado y viene otro inteligente que le dice, cuéntame. Entonces viene y lo amarga también. Y a lo mejor al otro ni le hicieron nada, pero como son amigos, pues ya se amargó. Ah, pues como yo apoyo a mi amigo, pues amargado el amargado yo, y ya se hace ahí el grupito de amargados. Entonces, tenemos que tener cuidado que la falta de perdón no nos tenga encarcelados. Dice Mateo 5 del 23 al 26, en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice, si tu hermano te hizo algo, dice, no, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Entonces, cuando nosotros no nos ponemos, no logramos ponernos de acuerdo con nuestro hermano, al que ofendimos, porque no dice si te ofendieron, dice si te acuerdas que tiene algo contra ti. Pues si tiene algo contra ti es porque en algo no estuvieron de acuerdo. Ahí está para ejemplo, Abel y Caín, ¿verdad? Que ellos ya traían pique, nunca pudieron ponerse de acuerdo a tal grado pues, que eso eh, llevó a que Caín matara a su hermano. Entonces, aquí vemos una muerte física, pero también pueden haber muertes espirituales. Eso lo podemos ver en Proverbios 6, del 16 al 19. Otra cosa de las que no le agradan a Dios son las contiendas y los chismes. Aquí en Proverbios 6, del 16 al 19, nos habla de las 7 abominaciones. Dice la Biblia de las Américas, 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para él. 1, los ojos soberbios. 2, la lengua mentirosa. 3, manos que derraman sangre inocente. Un corazón que maquina planes perversos. Pies que corran rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Yo quiero hacer énfasis aquí en el 19. El que siembra discordia entre hermanos. Son abominación a Jehová, al Señor. Hermano, mire, es tan fácil caer en eso. Yo creo que alguna vez todos hemos caído en eso en algún momento. Yo creo que si aquí hay alguien que dice, nunca he caído en eso. Bueno, pero yo creo que la mayoría hemos caído en eso. En alguna vez no estar escuchando chismes, ser parte del chisme, ser parte de la contienda, ¿verdad? Porque se nos hace tan fácil querer enterarnos de lo que a lo mejor está pasando en un hermano, qué le hicieron, qué no le hicieron, qué le dijeron, que no, por qué está ofendido. Y se nos hace tan fácil ¿y qué más? Es como un hilito que uno va jalando. Dime, cuéntame más, porque uno se quiere enterar de las cosas. Y entonces eso corre, o sea, si uno no tiene un oído santificado,
corremos el riesgo de ser parte de esto que el Señor abomina. El que siembra discordia entre hermanos. Lo que decíamos hace un rato, le hacen a uno, pero como ese es amigo del otro y le cuenta el chisme, pues el otro se empieza a amargar, el otro empieza a tomarse el problema como si fuera de él cuando no le hicieron nada, y empieza a decir, pues como a mi amigo o a mi amiga le hicieron, pues me lo hacen a mí también. Y entonces caemos en ese error de que por un chisme caemos en la contienda. Entonces eso es algo que no le agrada al Señor. Tenemos que, hermano, para empezar, no deberíamos prestar nuestro oído a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso es caer en la murmuración, y la murmuración hemos aprendido que es una manera de asesinar a nuestros hermanos. En lo espiritual, es una manera de asesinar a nuestros hermanos. O sea, no los vamos a matar físicamente, pero espiritualmente sí, al estar hablando mal de ellos. Son manos que derraman sangre. Y si dice por ahí un dicho que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces a lo mejor dice, ay, no, pero yo no dije nada. Pero estabas oyendo. O sea, ¿cuánto tiempo te quedas escuchando en lugar de decir, espera, mira, mejor, si son amigos y están en confianza, pues cambiemos de tema, no importa, no caer en la murmuración, y pues ve y arréglate con quien tengas que arreglarte, ¿verdad? Miren, en boca cerrada no entran moscas. Hemos enseñado nosotros en la iglesia, mi esposo y yo, que lo mejor es hablar las cosas de frente, ¿verdad? Y, y decir, hermano, me ofendiste en esto, o me sentí ofendido por esto, ¿verdad? O tengo esto contra ti, o dime si yo te ofendí en algo, y pongámonos a cuentas mientras vamos por el camino para, pues, ponernos de acuerdo y no caer en esa cárcel que mencionábamos hace un rato. Y no estar buscando ahí hacer un grupito de murmuradores, porque nos van a pasar la factura, hermano. Y mire, es algo bien delicado. Entonces, el estar en una cárcel está complicado. Y el Señor en su misericordia nos puede sacar si nosotros queremos. Porque dice la palabra, que confiese su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. O sea, cuando dice se aparta, quiere decir deja de hacer eso. Ese alcanza misericordia, ¿verdad? Entonces, va de la mano esto de la contienda y el chisme, va de la mano con la murmuración. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso provoca contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Fíjese qué tremendo. Aquí nos habla de las dos partes, contiendas y chisme. El que provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Pero son una de las 7 cosas que el Señor abomina. La murmuración en Lucas 12, del 2 al 4, en la versión Dios habla hoy, dice, porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad, así como, nos llegamos a fulano de fulana, ¿no? O de, vamos a criticar al hermano. Entonces, hermano, todo lo que se hace en la oscuridad, dice este versículo, se oirá a la luz del día. Y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. O sea, no hay nada oculto delante de Dios. A veces uno dice, no, pero pues aquí no soy, ni se entera, ni nada. Uno piensa que se está desahogando, pues está murmurando. O sea, si se va a ministrar, está bien, pero si es una plática en donde ya va a entrar la murmuración, viene mejor cortar por los santos. El apóstol Otoniel contaba, para los que lo conocieron y quienes pues, han escuchado sus prédicas, ¿verdad? El apóstol Otoniel, que ya falleció, él decía que cuando alguien empezaba a murmurar, decía, bueno, nos vamos, corazones, era porque ya empezaban a murmurar. Y tenía, el apóstol Sergio platica a veces en sus prédicas que él tenía un letrerito, ya ve que en los escritorios de las oficinas dicen, licenciado fulano de tal, o doctor, no sé qué, hay como un letrerito. Entonces dice que él mandó a hacer el apóstol a donde decía, si lo que usted me va a decir no lo puede comprobar, mejor no hable. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque dice que ya estaba harto de que llegaban a murmurar. Entonces así deberíamos hacer nosotros.
Entonces, si lo que me van a decir no lo van a comprar, mire, mejor boquita cerrada, ¿verdad? Con, como decían los niños en el kinder, le ponemos candado y tiramos la llave. Primera de Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor, por el ángel de la muerte, dicen nuestras versiones. Y a lo mejor uno dice, pero pues sí, ya te he hablado alguna vez y nunca me ha pasado nada. No es una muerte física, es una muerte espiritual a la que se refiere. Proverbios 10:18 en la Nueva Traducción Viviente dice, encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace un necio. Difamar, esta palabra yo la busqué en significado y dice, difamar es hacer una declaración falsa con el fin de dañar la reputación de otra persona. Si nosotros queremos dejar en mal a alguien, es muy fácil ir y contar un chisme y ya lo difamamos. Y la persona, si no es tan inteligente, la otra persona que está escuchando, pues se va a creer lo que le digan, sin haberlo comprobado. Como dice el apóstol también, si lo que me va a decir no me lo puedo comprobar, mejor no me diga nada, ¿verdad? Entonces, y si no estamos dispuestos a decirlo delante de la persona de la que estamos hablando, es murmuración. Y nada más, no hay otro. Si no estamos dispuestos a sostener lo que estamos diciendo frente a la persona de la cual estamos hablando, se queda en murmuración. No hay más. Porque es muy fácil hablar de otros y no dar la cara a mí. Eso no es de Dios, lo estamos viendo aquí en la Biblia. Cuando nosotros tenemos algo contra alguien, lo correcto es ir y hablarlo de frente, y decirle, esto no me parece de ti, esto no me gusta de ti. ¿Para qué vamos a amargarlo? ¿Verdad? A lo mejor ni vela tienen en el entierro, pero están amargados porque escucharon algo que no les consta. Los que retroceden tampoco le agradan a Dios. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38, este mismo versículo en la traducción lenguaje actual, dice, los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Habría que ver, como dice mi esposa, me encanta cuando empieza a desgajar y dice, habría que estudiar esto y esto, y un versículo más da un montón de temas. Si a usted le gusta leer la palabra, de este versículo puede tener varios temas. Por ejemplo, uno de ellos sería investigar en la palabra del Señor, que nos enseña acerca de la fidelidad. Porque dice, los que no son fieles en todo. Habría que ver qué dice la palabra sobre la fidelidad y ver qué cosas el Señor quiere que seamos fieles, ¿verdad? Fiel a nuestro cónyuge, fiel a nuestro servicio, fiel en nuestros diezmos y ofrendas, qué sé yo, o sea, muchas cosas podrían estar ahí escondidas en la palabra y si a usted le gusta escudriñar las escrituras, bien rápido las va a encontrar. Dice que los que son fieles en todo y confían en el Señor, dice, vivirán para siempre. Dice, pero también viene la parte contraria. Pues esto es lo que le agrada a Dios, pero lo que no le agrada, dice en este mismo verso. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Y no, la verdad, hermano, yo quisiera ver al Señor en paz, ¿verdad? Porque vea al pueblo de Israel, enojaron al Señor. Enojaron al Señor y cuando le dicen, pues que no tenían comida y que no sé qué, dice que les dio pan hasta que les salía por las narices y por las orejas, qué horror. Y el Señor estaba enojado. ¿Pues quieren? Hártense. Órale, está. ¿Quieren comida? Hártense. Ya el Señor ya estaba molesto. Entonces, ¿por qué? Porque eran mal agradecidos. Habían olvidado, ya no tenían entendimiento. Entonces, yo quiero dejarlo hasta aquí porque hay muchas cosas más que podríamos ver en este tema. Para empezar, en Gálatas 5:19 se pueden desarrollar muchas cosas
en donde nos habla sobre las obras de la carne, ver adulterio, que se refiere no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, cuando no somos fieles con el Señor, estamos siendo adúlteros, cuando a lo mejor estamos cayendo en hechicerías, que no precisamente o sea, sí se refiere a algo literal, pero también en lo espiritual, ¿verdad? Cuando el Señor dice, ¿quién nos hechizó? O sea, por ahí podemos empezar a desgranar todo eso, ¿verdad? Cuando nos habla de los celos, cuando nos habla de disensiones, de los homicidios, o sea, todo esto podemos estudiarlo, pero por el tiempo yo quiero dejarlo hasta aquí porque me gustaría dejar pues los micrófonos abiertos por si alguien quisiera comentar algo, por si alguien quiere aportar algo, si alguien tiene alguna duda, pues con ese gusto la respondemos y si no puedo, ahí se lo paso a mi esposo, le paso ahí el balón y que le responda a su duda, si yo no puedo. Pero si puedo, con mucho gusto. Así que tenemos todavía 6 minutitos para esto, si alguien quiere comentar algo. Veo que están conectados, mi hermano Alan, mi hermana Claudia, el hermano Beb, el hermano Jonathan, hermana Mari Aguirre y la hermana Nidia. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por conectarse. ¿Alguien quisiera comentar algo? Adelante. Y el que no comenta, lo pongo ahora. No es cierto, hermanas, es broma. No, dígame qué piensa, cuál es su duda o qué quisiera aportar, ¿verdad? Que pueda enriquecer el tema. Nadie. Hermanos, no me abandonen, por favor. No, bueno, a ver. Vamos a dejarlo aquí. A ver si alguien me enseñó por ahí. No, nadie me enseñó. Bueno, pues si no es así, entonces vamos a orar. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Yo creo que podemos seguir aprendiendo más del tema. Si nos sumergimos en la palabra, podemos sacar mucho de aquí. Prácticamente pues se lo estoy dando a grandes rasgos, porque pues, el tiempo es poco, pero si profundizáramos más en cada cosa, yo les aseguro que podemos, de cada cosa que nos agrada al Señor, pues tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, pues ya tendríamos 6 temas. Mi esposo había comentado que habría que ver también los que retroceden, ¿verdad? Los que no pudieron regresar, los que a veces se echan para atrás y que dicen, no, sí tengo tiempo, o han hecho un clavado al mundo y regresan, muchos ya no regresan, ¿verdad? Muchos ya no les da tiempo y el intento, pues ahí quedaron. Eso es algo muy importante que habría que profundizar. Yo por ahí en alguna ocasión estuve estudiando sobre eso, ¿no? Otra oportunidad que me den, que les voy a compartir, pero bueno, vamos a orar. Eh, el único que enseñó su cámara fue el hermano Bess, así que hermanos, me dices en oración, por favor. Amén. Vamos a, vamos a orar para despedir esta reunión. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, nos das el privilegio, Señor, de poder estar juntos, de poder estar reunidos, Señor, y de poder estar en un mismo sentir, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de la pastora que en este día la has usado, Señor, para compartirnos, Señor, para que podamos nosotros, Señor, como ovejas, como pueblo, aprender más de ti, Señor. Gracias por su vida, Señor, es porque tú has estado con ella, Señor. Y también te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que ha sido de edificación para nuestra vida, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra no solamente se quede guardada, Señor, en nuestra mente, Señor, que no solamente sea un logos, sino que pueda descender a nuestro corazón, Señor, y atesorarse en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Convertirse en un rema, Padre bendito.
Te pedimos, por favor, Señor, que estés con nosotros, con las personas que se han conectado y aún con aquellas que no se han podido conectar en esta hora, Señor. Te pedimos que las bendigas, Señor, que estés con nosotros, Señor, en esta semana, Padre bendito, y que estés con nosotros incluso en nuestros hogares, Señor, si es que ya estamos ahí, o en nuestras labores, en nuestros trabajos o escuelas, Señor. Muchas gracias, Señor, te damos por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos estamos viendo viernes, ¿verdad? En nuestro culto familiar. Y nos esperamos para que juntos podamos visitar al Señor. El sábado tenemos nuestra reunión de mujeres que se había anunciado presencial, pero bueno, que es espacio para decirles que lo vamos a cambiar a virtual. Y bueno, va a estar compartiendo con nosotros la pastora Nini. Entonces ahí las esperamos, hermanos, que conecten, hermanos casados. Por favor, mándenle a sus esposos que también hermanos contamos. Dios les bendiga, les mando un abrazo.